Buenas tardes a todos. Como bien se dijo, aunque hoy empezamos un nuevo ciclo, este aún guarda relación con el del pasado mes de mayo, donde la última presentación se titulaba Cambiando nuestra realidad. En ella se habló de los mecanismos que nuestro ser emplea para percibir su propia realidad. La manera en que forjamos nuestra realidad se basa fundamentalmente en lo que creemos que es la verdad y las acciones que tomamos de acuerdo con ese convencimiento o interpretación. Para establecer la diferencia entre lo que entendemos como nuestra realidad y lo que es la verdad, nos gustaría poner un ejemplo quizás conocido por ustedes: el elefante y los 6 ciegos. A cada uno de ellos se le preguntó ¿cómo es el elefante? Y ellos los describieron según su propia visión, acorde a la parte que palpaban del animal. El que tocaba la oreja decía que el elefante es como una alfombra. No, el elefante es como una serpiente, dijo el que tocaba la trompa del animal. Es como una afilada lanza, gritó el que le tocaba la punta de los colmillos. El elefante es como tronco de un árbol, murmuró maravillado el que le tocaba las patas. Señores, el elefante es como un gran muro, dijo muy convencido el que le tocaba la parte lateral del enorme cuerpo. Pero si el elefante es como una soga, señores, dijo casi compadeciéndose del error de los demás, el último de los ciegos que le tocaba la cola. En este ejemplo podemos ver al elefante como la verdad que no se logra percibir por la limitación que tienen estas personas ciegas, por lo que cada uno percibe su realidad de forma distinta y hasta pueden ser capaces de establecer debates para defender su realidad como una verdad. Aquí les va otro ejemplo que es mucho más práctico y común. Al observar un árbol, varias personas pueden percibirlo de forma distinta. El carpintero y el leñador calculan cuántas piezas útiles podrían sacar del mismo. El ecologista y el naturalista podrían calcular cuántos años de vida útil y qué utilidad brinda al ecosistema. El agricultor calcula si el árbol da frutos o si sus hojas son útiles para alguna otra función. El campista si el árbol da buena sombra y es lo suficientemente fuerte como para tender una hamaca. Ninguna de estas personas es ciegas. Todas ven el árbol tal como es y aún así esta verdad afecta su realidad de acuerdo con sus necesidades y conceptos. ¿Cómo es que estamos preprogramados para ver algo objetivo de forma tan subjetiva? Según dicen varios investigadores, nuestro antepasado conocido como Homo sapiens era físicamente el más débil de todas las criaturas, incluyendo las otras razas humanas como el Homo erectus y los neandertales. Sin embargo, en un período de alrededor de 100.000 años, el tal sapiens saltó a la cima de la cadena alimenticia. ¿Qué lo hizo diferente de las demás especies y qué le dio esa ventaja evolutiva? Además de la domesticación del fuego, con la cual aprendieron a cocinar los alimentos y alargar su vida de forma saludable, el mencionado Homo sapiens creó un sistema de lenguajes y mitos que lo hizo compartir criterios en común. No se trataba solamente de la capacidad de transmitir información sobre las cosas que podían ver, como otros hombres o animales, sino también la capacidad de interpretar entidades que no habían visto, ni tocado, ni olido. El primer paso en la revolución cognitiva se dio con la aparición de las leyendas, mitos, dioses y religiones. Este es uno de los grandes aspectos que mayormente nos diferencian de los animales. La ficción no solo nos ha permitido imaginar cosas, sino hacerlo de forma colectiva. Esto nos da la capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número. Las hormigas y las abejas también pueden trabajar juntas en un gran número, pero lo hacen de una manera muy rígida y solo con parientes muy cercanos. Los lobos y los chimpancés cooperan de manera mucho más flexible que las hormigas, pero solo pueden hacerlo con un pequeño número de individuos que conocen íntimamente.
Nosotros, por el contrario, podemos cooperar de manera extremadamente flexible con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que el susodicho Homo sapiens actualmente domina el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras sobras, las abejas producen miel para nosotros y los lobos y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Cualquier cooperación humana a gran escala está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Vemos como ejemplo único de la especie humana el desarrollo del arte, la religión y la ciencia, como las tres vertientes principales que rigen la sociedad, donde el arte ha tenido pequeños periodos de influencia sobre la sociedad, como fue el Renacimiento, con grandes figuras como Da Vinci o Miguel Ángel y demás artistas renacentistas. La religión ha tenido su periodo de dominio desde casi inicios de la humanidad, con la creación de mitos y leyendas, hasta llegar a las influencias culturales sobre la humanidad con los diferentes tipos de religiones y sus enseñanzas. Actualmente es la ciencia la que rige las pautas de lo que es verdadero en nuestra sociedad. Si algo no es científicamente demostrable, no puede ser cierto. Si no se hace palpable, no puede servir de evidencia tanto en el plano científico como incluso en el legal. Así pues, vamos creando nuestra propia realidad y tomándola como verdad. Tomemos el caso de firmas de autos cuyos nombres son tomados de sus creadores. Cuando los señores Armand Peugeot y Henry Ford crearon sus compañías, pagaron a un abogado para que efectuara esos procedimientos. Una vez que dicho abogado hubo realizado los rituales adecuados y pronunciado los conjuros y juramentos necesarios, millones de ciudadanos en todo el mundo empezarían a ver a Peugeot S.A. y a Ford Motor Company como entidades independientes de sus creadores. El término técnico para este tipo de entidad es corporación, que se deriva del latín corpus, o cuerpo, un concepto que describe a una entidad que en verdad es incorpórea, cuando en realidad el sistema legal incluso trata a estas corporaciones como si fueran personas de carne y hueso. Esto es lo que se llama ficción legal. Otro ejemplo mucho más sencillo y cotidiano sobre cómo vivimos diariamente nuestra cultura del mito como realidad cotidiana es a través de nuestra forma de ser remunerados. En la antigüedad, antes de la creación del papel moneda, se usaban distintos tipos de forma material de pago. Incluso se usó la sal de forma extensiva en Egipto y por algunas legiones del Imperio Romano, hasta tal punto que de ahí derivó el término salario, aceptado en diferentes idiomas para referirse a nuestro pago de jornal. Actualmente nuestra realidad financiera se ha hecho cada vez más virtual, primero con las tarjetas de créditos y en estos momentos con las controvertidas criptomonedas que han iniciado debates sobre si pueden ser incorporadas de forma efectiva en nuestra sociedad. Como podemos ver, la creación de mitos, leyendas y el poder de fantasear han hecho posible que el denominado Homo sapiens se coloque en la cima del ecosistema por delante de todas las especies del planeta, incluso de las más grandes y fuertes físicamente. Ahora, en estos momentos, el desarrollo evolutivo como seres humanos nos pide otro paso hacia adelante, y son precisamente algunos de nuestros mitos y hábitos los que se interponen en nuestra realidad y no nos dejan percibir la verdad. Imagino que la mayoría de nosotros conocemos de la película Matrix. En sentido general, los realizadores nos dicen que vivimos en una realidad que no es más que un estado de sueño permanente. Y mientras nuestros cuerpos son usados como fuente de energía, nuestra mente es llenada de imágenes que nos hacen creer es una existencia verdadera. Hay una escena de un diálogo entre dos personajes, Morfeo, que en la mitología griega es el dios de los sueños, que es castigado por Zeus
por haber revelado secretos a los mortales a través de sus sueños. El otro personaje es Thomas Anderson, donde Anderson, el hijo del hombre, y Thomas, el apóstol que tenía que ver para creer, se convierte en nuestro personaje en el elegido. Este Morfeo le explica al futuro elegido que el mundo que él conoce ha sido puesto ante sus ojos para ocultarle la verdad. En otra parte de la película de la trilogía Matrix, los personajes que ya se han liberado del dominio de las máquinas hablan mientras comen. Uno de ellos le pregunta a nuestro héroe, el elegido, si recuerda el sabor de tal o cual alimento cuando estaba dentro de la matriz, y si le parece que éste fuera real y cómo las máquinas sabrían el verdadero sabor, etc. Estableciendo así un debate sobre cómo se puede saber si algo es cierto cuando no se ha experimentado realmente. Más tarde, durante el entrenamiento de artes marciales, Morfeo le cuestiona el concepto de realidad a un extenuado Neo, el elegido, y termina preguntándole, ¿crees que es verdaderamente aire eso que estás respirando? Bienvenidos al desierto de la realidad, donde nos percibimos como proyecciones virtuales de nosotros mismos, y al igual que el personaje de Morfeo, podemos preguntarnos, ¿qué podemos definir como realidad? Por cierto, esto me recuerda a una broma de tipo intelectual del grupo de humoristas argentinos Lelutier, donde hablaban de su personaje de ficción, Huesito Williams, el cual en sus obras reflejaba la realidad tal cual un espejo, o sea, exactamente invertida. Luego de sonreír, esta broma nos podría mover a reflexionar sobre cuán fácil puede ser alterada nuestra realidad, a veces sin proponérnoslo. Cuando leemos una parábola en las Sagradas Escrituras, esto nos pudiera llenar de confusión al no entender una frase que para nosotros no parece lógica o no nos suena real. Pero los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Lo que pudiera llamarse nuestra conciencia baja se enfoca en el aspecto exterior de lo que nos rodea. Esta conciencia necesita su claridad pensando en opuestos, tales como el bien y el mal, el día y la noche, etc. Por tanto, parábolas con mensajes espirituales han hecho expresar a mucha gente que no las comprende. Tú deliras. El mucho pensar te ha trastornado. En cambio, para lo que llamamos conciencia elevada, que se enfoca en conectar y trascender opuestos, las citas espirituales con paradojas son muy valiosas porque este tipo de conciencia puede hacer distinción entre el nivel exterior y el nivel interior con mucha claridad y sin confusiones. La forma en que nuestros ojos ven está determinada por las fuerzas astrales con las cuales estamos involucrados. La forma en que oímos está determinada por las fuerzas etéricas atraídas por la luz magnética astral y su resultante, que determina nuestra disposición. Como nacimos y hemos vivido en lo que nuestra escuela llama la naturaleza dialéctica, donde todo está destinado a un constante cambio de subir, brillar y caer, nos enfrentamos al conflicto que el gran sabio Lao Tse nos dice en el Tao Te Ching. Los 5 colores ciegan al ojo. Las 5 notas ensordecen al oído. Los 5 sabores anulan el gusto. Esta ceguera, ensordecimiento y anulación de los sentidos significa que el reino divino dentro de nosotros es obstruido en cuanto a su potencial desarrollo. Viendo somos ciegos, oyendo somos sordos. Como resultado de ser en este sentido minusválidos, nuestro ser está sujeto a la corrupción y la cristalización. Nos sentimos amenazados en cada aspecto por este conflicto. Nuestra alma es la luz de nuestras vidas y nos gobierna. Se dice que el ojo es el espejo del alma. ¿Se dan cuenta de cuán seria se vuelve la broma de los comediantes argentinos que mencionamos hace unos minutos?
Si el espejo refleja la realidad exactamente invertida y el ojo es el espejo del alma, ¿a qué enrevesada conclusión podemos llegar sobre nuestra realidad? Uno de nuestros mayores conflictos se genera entre lo que vemos y lo que esperamos ver. Y nuestro sistema resuelve este problema según nuestro estado de conciencia. Irónicamente, los que más nos echan en cara que todo lo que vemos es pura ilusión son los magos e ilusionistas con sus trucos. El que más mira menos ve, dicen algunos en sus actos. A medida que avanzamos en el camino espiritual, nuestra conciencia cambia. Notamos un rápido crecimiento de conciencia en nosotros. La clave para la gran transformación yace en el estado de alma, en nuestro estado magnético. Es por ello que en otro verso del Tao Te Ching leemos: por eso el sabio es guiado por su ser interior y no por sus ojos. La cadena de causas y efectos es la que mantiene el conflicto rotando salvajemente todo el tiempo. Es por ello que el sabio enfoca su atención en el átomo primordial, la rosa del corazón, su ser más íntimo. El sabio rechaza todo lo que proviene del exterior y desea solo lo que emana de su reino del corazón, y con ello rompe la cadena de causa y efecto. Desde ese momento en adelante, un fluido magnético diferente se extiende por el sistema. De esta forma, sus ojos ya no verán conflicto en el mundo, sino que solo percibirán que ya no pertenece a él. Entonces, las cacerías frenéticas en el plano horizontal llegan a su fin. El oído finalmente oirá y utilizará otras fuerzas, y el sentido del gusto recibirá otras sustancias. De esta forma, los fluidos del alma harán posible la gran transformación conocida como las bodas alquímicas del alma y el espíritu. La ciencia terrenal está compuesta en base a los resultados de los sentidos. Es motivo de la investigación intelectual. Por otra parte, la ciencia divina, la ciencia universal, la gnosis, no se origina de una persona o de un grupo de personas. No se subdivide en ramas, sino que está presente en todas partes como la atmósfera. Es por ello que, por siglos y milenios, quienes han aprendido a respirar existencialmente en esta atmósfera han arribado a los mismos resultados y a las mismas conclusiones. No hay diferencias en el conocimiento y la orientación entre aquellos que son conocidos por Dios. Entre ellos prevalece una absoluta unidad donde quiera que ellos se encuentren en el mundo, y aunque nunca se hayan visto en sus cuerpos físicos, comparten la misma verdad. Así pues, en la gnosis conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas gracias.